Ya. Eso está Ya. con el tiempo. No, no, no. Se nos hizo un tarde ya. Bienvenidos a nuestro podcast colaborativo. Ajá. Y quizás es buena idea que nos presentemos primero y quizás hablemos un poquito de dónde nació esta idea de hacer esta colaboración. ¿Les parece? Claro. El suizo peruano. El suizo peruano, sí. Bueno, yo me llamo Sandro Stocker, soy suizo peruano, actor. Bueno, crecí aquí en Suiza, hice toda mi carrera acá o en Alemania. Y en el 2023 me mudé a Perú, trabajé ahí como actor y hace un año que regresé aquí a Suiza y estoy trabajando aquí otra vez como actor y como profesor de actuación. Okay. Bueno, mi nombre es Cristina Neira, yo soy la esposa de Sandro, soy peruana y bueno, llevo viviendo aquí más o menos unos 5 meses apenas. Y bueno, la verdad que estoy súper feliz de vivir acá en Suiza. Sandro y yo nos casamos, nos conocimos en Perú y bueno, por cosas de la vida, conversando acerca de qué es lo que tendríamos que hacer juntos y cuál sería el mejor lugar para vivir entre Perú y Suiza. Al final decidimos que Suiza era el mejor lugar para nosotros en este momento. Y yo trabajo en marketing y también trabajo en ventas. Y de hecho, por cosas de la vida, siempre he estado rodeado de suizos, sin querer queriendo. Entonces, el destino me quiso traer aquí a Suiza y bueno, ya pues, lo bonito de Sandro y yo es que compartimos es el idioma y bueno, obviamente que todo ese bajo de peruano, ¿no? Que viene con eso, ¿no? Entonces, la verdad que culturalmente me siento súper cómoda aquí en Suiza porque bueno, como Sandro es actor, pues, obviamente que todo eso hace que esté envuelto en un mundo que es totalmente distinto a lo que uno diría que es un suizo. ¿Me explico? Y estoy en Suiza. Entonces, Okay. Bueno, yo me presento, yo soy Mercedes, se siente un poco raro estar como del otro lado, siempre estoy acostumbrada a entrevistar a la gente y ahora es como una conversación. Yo soy Mercedes, soy de Ecuador, vivo en Suiza hace 15 años. Bueno, yo estudié psicología, yo soy psicóloga, pero también me preparé para ser profesora de español. Entonces tengo mi escuela en Zurich. Y empecé con mi podcast Zurich en español hace 1 año y medio. Empecé con la idea como de hacer algo diferente que dar clases de español. Pero resulta que la primera temporada estaba como muy en el mismo tema, porque la primera temporada hice con invitados suizos, la mayoría, que hablaban o entendían un poco de español. Entonces ellos hablaban en alemán o en suizo-alemán y yo preguntaba en español. Qué interesante. Ajá, entonces tuve un buen feedback de gente, ya sea hispanohablante o germanohablante, que estaba practicando el otro idioma a través del podcast, porque era muy fácil de entender. Si tú hablabas uno de los idiomas, puedes como en el contexto entender. Claro. buenísimo. Pero decidí cambiar un poco la modalidad, la temática, y ahora es exclusivamente, bueno, no exclusivamente a hispanohablantes, porque estoy empezando a invitar a gente no hispanohablante nativa, pero que habla español muy bien. Porque mi idea es simplemente contar historias reales de gente que está de alguna forma conectada con el español en su vida Suiza. cotidiana. Ya. Y parto de eso porque a partir de ahí los encontré. Y sí, quizás podemos hablar de cómo nos encontramos, del proyecto que ustedes están haciendo. Ya. Bueno, el tema del metador lo puedo decir yo en mis palabras del lado del marketing, porque yo soy la que lleva las redes sociales de la cuenta. Nació de alguna manera para poder conectar con las personas que emigran, ¿no? Y que tienen esos choques culturales entre estos dos mundos, ¿no? Entre vivir en Latinoamérica y vivir en Europa, ¿no? Entonces, pasa muchas veces que cuando uno ya comienza a emigrar, más allá de los choques culturales existe lo que se llama el duelo migratorio y las situaciones que uno puede pasar durante la migración. Entonces esa cuenta es más que todo para conectar con esas personas, con ese sentimiento y para sentirnos todos identificados con eso de no pertenecer solamente
a Perú, porque ahorita si yo voy a Perú ya no vivo en Perú, entonces me pueden ver como la que viene de visita, ¿no? Y lo mismo va a suceder acá en Suiza, yo siempre voy a hacerlo en latina, ¿no? Entonces, esa misma idea raíz la tenía Sandro y pues de ahí nació el proyecto audiovisual que quiere hacer él, quiere hacer una película, ¿no? Entonces de pronto ahí le doy el pase a Sandro para Sí, que hable de su película. gracias. Sí, bueno, finalmente de verdad se desarrolló en Perú. Originalmente yo cuando me fui a Perú tenía ese choque cultural, porque tienes que imaginar que la mayoría de mi familia es de Chiclayo, no de Lima. Entonces yo llegué a Lima, tenía tengo tíos ahí en Lima, pero donde está toda la argolla de los artistas, no tenía ninguna familia. Entonces tenía que conocer Perú del cero, sin filtro. Y había muchos choques culturales que a mí bueno, me pasaban. Y de ahí, bueno, esa temática la quería como desarrollar, según primero una obra teatral, después se hizo más grande y terminó con una película. Y es algo que a mí finalmente me sorprendió, que hay varias personas justamente como yo que crecieron en Europa o aquí en Suiza con, bueno, con padres latinos, pero que no conocen el país porque siempre se van a Perú y tienen que visitar a su familia o se van a ver cosas turísticas porque lo tienes que hacer en tu bucket list, ¿no? Pero cuando hablo así uno a uno con ellos me dicen, claro, sí, sería interesante de conocer el país de otra forma, ¿no? Y por eso desde ahí salió mi motivación de, oye, se podría desarrollar ese tema y contar todo en una película. Okay, okay. Sí. Sí, y fue precisamente así como los encontré el perfil de Metador, que después Sandro nos podría contar de dónde viene la palabra, tiene una historia también, pero Sí. exacto, a partir del perfil fue como que me identifiqué con la temática de la migración y de las historias de gente como tú decías, que vive aquí, pero que no es de aquí, que va para allá y ya no es de allá. Entonces, Totalmente, ¿no? hubo como identificación de mi podcast con lo que ustedes decían. Un gusto, un gusto. Ujú. De verdad, porque los temas que tienes también son muy lindos y las entrevistas que vi o los podcasts, de verdad yo me identifico con cada uno, ¿no? Y eso también me abrió el horizonte. Primero pensaba, oye, de verdad es algo peruano-suizo o algo así, porque mis amigos de acá, la mayoría son peruanos o son suizos, ¿no? Entonces, me abriste también el horizonte ahí porque incluye todo Latinoamérica. Lo que pasa es que justamente ese es el tema, ¿no? Yo siento que los latinos, nosotros somos un poco más, eh, mucho más comprensivos cuando una persona está aprendiendo otro idioma, ¿no? Se pueden, de pronto, a Sandro me dice que a veces se han reído de él, pero yo creo que es más una sensación latina en que la gente te hace bullying cuando te quiere hacer una broma o algo Sí, así, sí. ¿no? O sea, es como parte cultural, no es Sí. porque realmente te quieren hacer sentir mal, ¿no? Entonces, si tú hablas mal en español, se van a reír o te van a decir, oye, qué bueno, estás hablando español, pero en cambio en alemán o con otras personas, te van a comenzar a corregir y te van a decir, no, así no se dice, o tal, o sea, como que es diferente la perspectiva, no sé. Es que ¿Tú capaz, cómo lo has capaz, visto? no, yo veo eso, sí, más o menos, pero yo creo que es capaz más porque tiene que ver que tú estás viviendo acá. Ujú. En cambio, si tú vas de vacaciones a otro país y tratas de hablar, todo es aplaudido porque estás en otro país, o sea, el contexto es diferente. En cambio, si estás viviendo acá, es como un poco la exigencia de la sociedad que tú hables el idioma. Y para mí eso está bien, pero, a ver, la persona nunca me he sentido que me han tratado. Lo que me molesta mucho es cuando solo me ven y ya me empiezan a hablar inglés. Ah, Y ellos responden al porque eso también, eso me pasa esto. Acá sí, claro, yo voy a la panadería y me hablan ahí así, o en el HB, donde es muy internacional, claro, me hablan todavía en inglés. tienes que contar eso que me contaste que me pareció muy chistoso, que a veces te dan papeles de Ah, claro, eso fue mi nicho. Sí, claro, que tengo que hablar con el acento del latino. Ya. Eso.
claro, porque, bueno, yo crecí acá, hablo el suizo alemán, hablo el alemán, pero mi nicho fue ser el latino. Y entonces, bueno, eso fue como mi especialidad, ¿no? Sprechen Spanish with mis Spanish accent, que tenía que aprender eso, ¿no? Pero, ¿cómo te sentías? Porque, a ver, veámoslo, Sí. hablemos de la parte como emocional. ¿Cómo te sentías que tenías que hacer eso a pesar de que eres suizo alemán, que podrías haberlo, que solo se lo veía por medio de cómo te ves? O sea, ¿cómo te sentías? Al inicio era como, al inicio no lo pensaba para nada, porque quería trabajar, ¿no? Finalmente quería pagar mis facturas al fin del mes, pero con el tiempo, cuando siempre era el mismo, sí me aburría un poco, porque te da un sentido de que haces un papel que en realidad no conoces, ¿no? Y ahí tenía que como, bueno, es profesional, ¿no? Lo haces, te pagan y haces esos papeles. Pero por otro lado, sí empecé después a aceptar otras cosas en que de verdad podía hablar más el suizo alemán o el alemán para ser también reconocido como uno que puede también actuar de eso. Claro. Pero sí, algunas veces sí me sentía como otra vez y en realidad, justamente ahorita que viene ese movimiento, que todo tiene que ser muy auténtico, yo no lo era porque hablo en el alemán alto perfecto, en el suizo alemán, y, y por eso siempre ya no lo hago tanto, sinceramente. Bueno, justamente ahorita acabo de grabar en Berlín, otra vez para retomarlo, pero sí me di cuenta que ya, creo que esa época ya pasó, ¿no? Pero en Perú, por ejemplo, también por tener ahora mi acento, tengo otra vez el mismo tema, ¿no? Porque en Perú también caigo en el mismo nicho, porque en Perú soy el extranjero por mi acento y por mi forma de ser, y ahí también me ven y dicen, sí, la cosa es que tu perfil, te parece, tu rostro, se ve totalmente a un peruano, pero cuando empiezas a hablar, se nota que no creciste acá. Lo veo eso. Te hiciste actor, que es una profesión en la que tienes que ser alguien que no es, porque un poco tu vida misma te llevó a eso. Sí. Porque tú no eres ni de aquí ni de allá, por los temas del acento, por los temas de dónde naciste y todo. Sí. Y fue como que terminaste siendo actor, porque eso te desencadenó un Sí, poco pues, en... sí, Claro, el conflicto, ¿no? El hecho de querer buscarse a sí mismo, ¿no? Sí, de todas maneras. Pero igual Sandro tiene como que facetas varias. Y eso es lo que me gusta de él, porque él también trabaja en el militar, también ha tenido su matura en contabilidad, o sea, que también tiene su cerebrito, también matemático, y también tiene el lado emocional de ser actor, ¿no? Así como tú, que eres psicóloga, luego también enseñas idioma, ¿no? Español, entonces es como, wow, cómo va armándose toda la identidad de una persona, ¿no? Bueno, ustedes han escuchado mi podcast, entonces saben que normalmente hago la primera pregunta con respecto al idioma también. Y yo pregunto qué significa el español para cada uno desde el punto de vista de la identidad. Bueno, para mí el español es como, claro, es como mi raíz, ¿no? Es como donde yo me siento tranquila, cómoda, en el que puedo básicamente decir todas mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, porque nací, crecí, hablo en español, entonces es como mi naturaleza, ¿no? Entonces creo que incluso me ha pasado con Sandro que a veces cuando queremos comunicar cosas que ya son muy elaboradas, a nivel como que de idioma, yo lo digo en español y él lo dice en alemán y después lo traducimos, ¿no? Sí. Utilizamos ChatGPT para... Hay unas cosas, sí, algunas. Porque Sí, el idioma, sobre todo el español, siento yo, que es un poco más elaborado en el sentido de la gramática y las palabras, el vocabulario. En el alemán, por ejemplo, puedes ir juntando pedazos de palabras y simplemente con eso vas creando nuevas palabras y de alguna manera intuitivamente
tú ya puedes decir, ok, Krankenwagen, ¿no? Ok, es ambulancia porque Kranken es enfermo y Wagen es carro, ¿no? Krankenhaus, ok, casa de enfermos, entonces es hospital. Entonces, más o menos tú puedes ir intuitivamente entendiendo el idioma y elaborando tu vocabulario. En cambio, en Perú es totalmente distinto, ¿no? Y o en el español, ¿no? Entonces, pero la gramática alemana siento que es como así, como si estuviéramos hablando todo el día como robots, como Yoda, ¿no? Baby Yoda, ¿no? Es como ir al baño debes. ¿Cómo es para ti? Porque, a ver, como yo me imagino, es tu idioma, pero no naciste con eso. Ujú. Sí, totalmente. Yo creo que el español para mí también es la lengua del amor, porque justamente ahorita con Cristina me puedo expresar de otra forma, y eso también es muy interesante, ¿no? Expresar sus emociones en español o en alemán. Me doy cuenta que hay una diferencia, porque en alemán, no sé, muchas veces en alemán son las palabras que deciden cómo te expresas, mi opinión. Y en español es cómo los expresas. No, Y por eso, sí, para mí fue algo como así, en ese sentido, muy, muy interesante de ver. Pero sí, ahí siempre tengo que ver la forma cómo expresarme, porque muchas veces me pasa que la forma como hablo algunas veces para un latino puede ser chocante, ¿no? Yo me acuerdo que cuando una persona en Perú me preguntaba, oye, mañana nos vemos a las 8 de la mañana, no, vamos a desayunar juntos. Y yo estaba acostumbrado a decir no. Y yo, ¿cómo no? ¿Por qué me dice que no? Sí, ¿por qué me dices que no? ¿No? Entonces, y es como acá aprendiste, ¿no? Que si algo no funciona porque ya tienes otro appointment, si tienes otros planes que dices, ¿no? Pero en Perú era como chocante, ¿no? Mejor le dices que sí y no aparecen, así es más fácil. Y eso es, qué interesante. Claro, y ahí es donde comienzan a ver los choques culturales. Ujú. No sé si le ha pasado a ti cuando recién comenzaste a vivir acá o hasta ahora, no sé, tú sigues hablando español. Cuando yo hablas, bueno, pues es que tú tienes tu escuela de español, ¿no? Entonces, Sí, pero lo que a mí me pasa es chistoso también, porque, bueno, ya vivo 15 años, como les dije, pero yo hablo español en el trabajo, la mayoría de mis amigos son latinos. claro. Con la única persona que hablo alemán es con mi pareja, porque él no habla español. Entonces, mucha gente que le cuento con mi pareja no habla español, todos se ríen porque tú eres profesora de español, porque no habla español. Sí, claro. En serio, ¿no? Sí. Es como caso de herrero, cuchillo de Eso palo. no funciona, literal. no funciona, exacto, Sí, no funciona que lo no. sé. No, pero para mí, a ver, o sea, con el alemán, ahorita yo me siento cómodo hablando alemán, porque, bueno, ya es mucho tiempo, ya lo aprendí Claro. todo, y ya leo, y escucho noticias y veo tal y todo en alemán, pero tengo la ventaja, como sabes, que trabajo en español y que estoy hablando más español. todo el tiempo, Claro. claro. Pero no sé si es tanto ventaja o desventaja, porque no es como que, a partir de eso yo veo que no puedo avanzar con el alemán, o sea, como que me falta vocabulario, como que siempre me quedo restringida con el mismo tipo de vocabulario que uso casi que igual, o sea, como con la misma gente, con las mismas situaciones, uso el alemán. Entonces me restringe un poco, sí, es verdad. Pero por el lado, no sé, emocional, yo me siento bien porque estoy hablando mi idioma y puedo Claro, pues eso podría ser el sueño de cualquier persona que emigra, no sé, poder seguir hablando tu idioma todo el tiempo sin tener algún problema, pero ahí está la dicotomía, ¿no? ¿Cómo haces para integrar de nuevo más a la sociedad, ¿no? Ya. ¿Cómo fueron los primeros días cuando llegaste acá? Cuéntame, los primeros días cuando llegaste aquí a Suiza, como ese choque cultural que te pasaste. Bueno, yo me acuerdo clarito que llegamos al aeropuerto de Basel porque el primer año fuimos a vivir con los papás de mi pareja en un pueblito. Y En Basel. no, o sea, no, llegamos a Basel, pero de ahí fuimos a Schinsnachtorf. Y ¿Qué tanto es eso? Aargau. Y llegamos allá y mi ex, él les había
O sea, él quería llegar de sorpresa. Entonces había dicho que llegábamos 2 días después. Ah, mira. Para que no, sorpresa, ¿no? Pues llegamos en un diciembre, que fue uno de los años que más nevó. Y puedes imaginarte con las maletas, caminando hasta la casa de ellos en un pueblito, con la nieve hasta aquí. Esa fue mi primera impresión, Wow. para sorprenderlos. Wow. Pero Increíble. sí, sí. ¿Y antes ya habías estado en la nieve o...? Sí, yo viví en Estados Unidos y sí, ahí viví la nieve. O sea, no fue un shock tanto la nieve, fue el tema de el contexto, de haber llegado recién con tantos paquetes, tener que hacer todo el trámite de llegar, Bueno, si me en preguntas, tren, en bus, ¿no? bueno, si me preguntas cuál fue o cuál ha sido mi shock, al principio fue todo, como la forma de vida acá, como todo funciona. De verdad funciona así. Eh, ¿Shock bueno o shock malo? A ver, yo creo que un shock es algo que no esperabas, obviamente, ¿no? Algo que te impacta. Y no creo que se pueda decir que es bueno o malo, es algo que te cambia un poco la perspectiva de vida en general. Y, y como migrante tú tienes que adaptarte o tratar de adaptarte a eso. Entonces, fue un shock por medio del cual yo crecí un montón. O sea, como todos han tenido experiencias como estas, es en donde te toca vivirlo y aceptarlo y dar tu mejor cara. Claro. Y así fue, sí, pero, o sea, si me preguntas, sí, sería positivo, obviamente, porque todo eso me trajo a donde estoy, y estoy en un lugar en el que estoy feliz. Claro, sí. Y en ese primer momento, ¿no? ¿Tú ya extrañabas tu familia o tu vida? Pero existía una vez ese momento en que tú extrañabas tu familia y todo el lado cultural de Ecuador. ¿O eso llegó mucho más tarde? Porque después la Cristina seguro va a comentar cómo fue para ella. Ujú. No, yo creo que a muchos nos pasa que el primer momento acá afuera de su país es como todo, wow, qué bonito, y conozco y veo, y es como que un poquito no te llega todavía la pena o extrañar lo tuyo. Pero después que te das cuenta que no eres solo un turista, que tienes que empezar a crear tu vida ahí, yo creo que ahí como que cambia y claro, viene el tema de extrañar, de no saber qué va a pasar, de querer ir a visitar tu país. Sí, me pasó, yo creo que al año más o menos fue como que empecé a extrañar mucho a mi familia, amigos, comida, todo, ¿no? Pero los primeros meses yo creo que nos pasa, como digo a todos, que estamos en la novelería de nuevo, que todo nuevo. Sí. Ah, Y para ti, cuando llegaste acá, había un punto donde dijiste, cuando existía algo clave donde dijiste, ahora me siento acá, en casa. Este es mi hogar. Esto es mi hogar. ujú. Ese punto para ti existía, ¿no? ¿Existió una vez? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que fue en el momento en que creé mi escuela, Ujú. en el momento que tuve mi primer estudiante, Wow, en sí. el momento que recibí mi primer pago. ¿Y eso fue después de cuánto tiempo de que viviste aquí en Suiza? Porque tú ya cuántos años llevas viviendo acá. 15 años. Ok. ¿Y en cuánto tiempo te tardó hacer tu negocio o decir, ok, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo en Ecuador, que es ser maestra de español? Ajá. Bueno, fue súper rápido, o sea, de hecho yo empecé a trabajar antes que mi ex. Yo empecé a trabajar como tal vez al mes y medio de que llegamos. Wow, como maestra de español. Sí, porque en la casa donde vivíamos me dieron un espacio donde podía hacer mis clases. Ujú. Entonces fue súper fácil. Y claro, los estudiantes iban ahí y yo estaba ya establecida y todo ahí como funcionó súper orgánico, súper bien. Y cuando tú me preguntaste eso, yo creo que fue en ese momento en el que yo recibí mi primer pago y dije, ok, wow. También, Yeah. ajá, eso, pero también como que sentí como, ¿sabes? Comparas cuánto te pagan por tu trabajo, que era el mismo trabajo que yo hacía en Ecuador, y es como, wow. Ujú. A mí me ha pasado, de hecho, ¿no? Que el otro día estaba haciendo un cálculo porque me fui a hacer un trabajo
que tampoco no fue así, wow, lo que hubiera hecho en Perú. Realmente estaba yendo era a ayudar para hacer una activación en un cine. Y era un trabajo así como freelance, ¿no? Así como de cachuelo, ¿no? Como le dirían en Perú. ¿Qué es cachuelo? Un cachuelo es como Un que trabajito, un sí. trabajito de Ok. esos pequeños Ya. que llegan y que pues tú eres del mil oficios, ¿no? Puedes hacer de todo. Ya. Entonces en esta ocasión me llamaron para hacer como que una, podría decirse como que anfitriona, para poder hacer que la gente llene una postal y que se lo mande a un amigo. O sea, mi objetivo era que la gente llene la postal con la dirección del amigo y me la entregue. Ya. Entonces yo tenía que conversar con la persona y tal. Y todo esto lo hiciste en inglés. O sea, sí, hablaba un poco como que alemán, y alemán como con la pata en la boca. Y también el inglés, ¿no? Porque realmente, como te digo, aquí la gente habla inglés mucho. Entonces, ese día creo que por todo el día me pagaron como 200 francos o algo así que, o sea, si lo ves por ahora, es un poquito en base al comparativo de en Suiza, porque en Suiza, no sé, $25 la hora es lo mínimo, $40, o sea, 40 francos, o sea, como que tienen un estándar, ¿no? A mí me estaban pagando menos que ese estándar porque pues, soy nueva, pero yo con 200 francos al día estaba feliz, ¿no? O sea, porque yo hacía cálculo y era como en Perú, no, mentira, era como 250 francos, ¿no? Y es como que en Perú son como 1.000 soles, y 1.000 soles es como un sueldo mínimo, literalmente, en Claro. Perú. Claro, me acuerdo también. Entonces yo decía, wow, he ganado esto durante un día haciendo algo que, pues, no hubiera hecho incluso si no me hubieran pagado, porque era un trabajo muy sencillo, ¿no? Entonces me gustó mucho porque ahí te das cuenta cómo es ok, Suiza es caro, pero también te pagan bien, ¿no? Las cosas, ¿no? Sí, hay ese equilibrio, claro, porque el costo social y la costa de la vida aquí es muy alta, pero también... Sí, porque es creo que algo que muchas personas no ven al inicio. Cuando le comentas, oh, estoy viviendo en Suiza, Claro, y y te dice, preguntan del sueldo mínimo, y tú en Sudamérica nomás le comentas del sueldo mínimo, es como que no entienden que aquí también... yo tengo una estrategia para eso. Cuando me preguntan eso, antes de responder, yo digo, mira, en Suiza, ir en el tren por ta tiempo te cuesta esto. O le digo, no sé, 1 litro de leche cuesta esto. O sea, un poco para que tengan la idea de qué diferente es. Y después les digo, y bueno, después, pues como que ya lo entienden, ¿no? Claro, sí, claro, claro. sí, de todas maneras. Hace más sentido, claro. Y para ti ¿qué era mira, para los peruanos nosotros creo que la primera cosa que nos falta aquí inicialmente es la comida. Para ti, ¿qué fue al inicio que cuando llegaste acá, qué fue eso que extrañaste de Ecuador en ese momento? Ajá, aparte de la familia. De la familia, sí, claro. Ajá. Yo me acuerdo que no sé si ustedes supieron que hubo un terremoto muy grande en Ecuador, como hace 10 años. Ya. Bueno, Mm, aparte de esto porque fue un terremoto súper grande y se escuchó en todo el mundo. Entonces ¿Vives también en esa ciudad? No, a mi familia no le pasó nada. Pero a partir de eso, la revista de Migros me contactó para hacer una entrevista porque estaban entrevistando a ecuatorianos en diferentes partes de Suiza. Ok. Pero la revista en el lado francés. ujú. Entonces me entrevistaron en mi escuela y me hicieron una pregunta muy parecida a esa de qué es lo que más extrañas de Ecuador y algo así. Y yo les respondí, y ellos lo tradujeron en francés, que en francés incluso, o sea, no hablo francés, pero me lo explicó alguien y decía, wow, porque sonó hasta más bonito de como yo lo dije. Y yo le decía Sí, que claro. lo que más extrañaba era como, no algo específico, sino como, ¿sabes? Sonidos, olores, como salir a la calle y ver ese ruido, la gente hablando, un poco ese caos diario, los olores Ujú. de todo, la interacción de la gente, como es algo, o sea, no es algo específico, es como toda la vida en general. Ujú. Y eso es algo que me sigue faltando y que siempre me faltó. Y creo que por eso estoy súper como más conectada con gente latina. O sea, la mayoría de mis amigos son latinos. Porque siempre estoy como buscando eso que me falta Claro, de te todo. sientes más en casa con amigos latinos. Ujú, Que siempre me ha pasado.
¿Y de ahí nació el podcast? ¿O cómo nació el podcast así? Por eso es bueno. Sí, esa observación que haces yo creo que viene a partir de esa carencia, de esa falta que tengo y que tenemos todos, ¿no? De buscar lo que extrañas. Y sí, o sea, yo me he dado cuenta que el podcast me ha servido un poco como una terapia también, porque a partir de las historias que escucho, veo que hay como un reflejo también de mis propias historias, Claro, de lo que yo viví. como... Todo. Ujú, ujú. Diría que de alguna forma sí, de ahí nació. Como tú, fuiste actor, porque no eras de aquí, de allá. Claro, ¿no? Es como algo que quieres desarrollar. Tienes un tema que te lleva ahí y lo quieres como... Sí, es como una propia terapia, claro. Ujú. Y para ti, y después, bueno, actualmente sí, te vas mucho a Ecuador a visitar a la familia, tu vida, o... No tanto, ¿sabes? Al principio, como los primeros 4 o 6 años, iba como cada año. Fijo, así, una vez al año. Ahora no tanto porque mi hermana vive en Alemania y mi mami a veces viene y nos encontramos en Alemania todos. Y porque, a ver, yo no diría que es un desarraigo, pero a medida que pasas más tiempo acá, yo creo que empiezas como a tener a mí me pasa que quiero conocer más, que quiero ver más del mundo y que quiero visitar otros lugares. Y hay la posibilidad también, que es otro Claro. aspecto. Entonces no voy, o sea, voy como, no sé, cada 2 años o algo así. Pero digo que no voy porque mi mami viene más, por mis sobrinos y todo eso. Y también por la parte está muy peligroso. Está muy peligroso ahora en Ecuador. No sé cómo es en Perú, pero sí es como que te da un poquito de miedo y dices ya para estar ahí estresado. Ya. Sí, pasa mucho. Mm. Ahorita Latinoamérica es más caótico, pues, ¿no? Cada vez se vuelve más caótico y sí, es súper cierto, ¿no? Al final, justamente ese es un choque cultural que me pasa full, porque yo tengo acá 5 meses apenas. Y todo mi instinto latino todavía está en mi Y ahorita ser. estábamos cruzando la calle y ella, cuidado. Ajá. Y ella se cayó el vidrio Sí. para que vean la emoción ahí. Ajá. Entonces sí me paso. Mira, ¿sí? Ya. Ay. Sí, pues, o Sí. sea, lo que estaba diciendo es que mi instinto latino todavía está ahí. Entonces es como, por ejemplo, cuando uno cruza la calle y yo siempre tengo que ver a las dos partes. O cuando estoy con mi celular en la calle y estoy mucho tiempo viendo el celular en la calle, si alguien se acerca a mí, yo voy a agarrar el celular y lo voy a guardar, ¿no? O por ejemplo, cuando estoy en el bus, siempre tengo que saber dónde está mi bolsa, ¿no? Y la pongo ahí, o me la pongo adelante, ¿no? Sí. Y de alguna manera estoy viendo, mi celular está ahí, ¿no? Entonces tengo que estar chequeando bien dónde está mi celular, o cuando estoy en una calle muy oscura, me la paso volteando para todos lados, para ver si hay alguien por ahí, ¿no? Entonces es algo inevitable, ¿no? Es algo inevitable que sucede y pues es que siento que el latino tiene en su ADN que siempre estás en alerta, siempre puede pasar algo, entonces estamos preparados para todo, ¿me explico? Pero ¿cómo era para ti cuando estabas en Perú? Yo creo que justo es similar. Yo tenía al inicio estás como enamorado del país, ¿no? También eres como, ahorita tengo mis ahorros todavía, ya me estafó, no pasa nada, ¿no? En ese sentido. Pero después cuando elegí de verdad de mudarme, porque al inicio me fui más como turista, me quedaba como 3, 4 meses, regresaba. Pero después cuando llegó la decisión que de verdad me mudo oficialmente, sí fue un choque cultural porque empiece ya con encontrar un apartamento. Es que acá en Suiza como todo es mucho más oficial y hay mucha transparencia en todo, ¿no? Tú sabes, googleas, ok, después están las páginas. En Perú, yo hablo más de Perú y hablo más de Lima, pero era como muy informal, en sentido de que no puedes googlearlo. Claro. Tienes que conocer personas o tienes que saber qué empresas te pueden alquilar apartamentos o en un Airbnb, ¿no? Pero después alquilar oficialmente, ¿no? Con todos los papeles y todo eso fue complicado. Y finalmente también
al fin conocí una persona por un lado X que después me alquiló un apartamento. Eh, y el primer sueldo seguro también fue así algún tema mío que fue, wow, ya llegué. Y, obviamente después también cuando empecé a salir con Cristina. Ay, eso quiero saber cómo se conocieron. A ver, la historia de amor. Sí, bueno, nosotros dos tenemos amigos en común. Ya. Y en una fiesta, bueno, mirando así en retrospectiva, nos dimos cuenta que estábamos en fiestas comunes, pero ahí nunca llegamos a conocernos. Nos conocimos en redes sociales Sí. primero Sí, y después nos vimos en persona, ¿no? exacto. Y como que nos saludamos ahí, pues, ¿no? Pero en fiestas de amigos en común, ¿no? Sí. Como, Sandro, tú también lo conoces a tal. Sí. Sí, tal, no sé qué. Incluso hemos estado en fiestas en donde hemos salido en historias de amigos en común. Pero todavía no se Sí, conocían. él estaba en un lado y yo estaba en el otro lado. Sí. Increíble. Qué loco. Y así, bueno, empezamos a salir, después era un romance muy lindo, pero yo, sinceramente, como artista siempre es un poco complicado de fijarte, Quedarse en un lugar. quedarte en un lugar. Y también como yo ya tenía esa experiencia y que tenía novias y después finalmente por temas que no teníamos comunes o no hablábamos sinceramente, después fuimos por dos lados diferentes. Y creo que eso me atrajo mucho de Cristina porque Cristina tiene su personalidad muy desarrollado. Y yo también tenía que evolucionar en ese sentido de ser muy claro en qué quiero de verdad y eso. Y después cuando, bueno, al inicio era como, no sé, y después también terminamos de una vez, hicimos como un stop, terminamos la relación porque otra vez tenía trabajo en Suiza y justamente eso fue la excusa genial, ¿no? Mira, otra vez está pasando, ¿no? Tengo que irme a Suiza. Y después pensándolo y qué me faltaba, ahí después me faltaba el Cristina. Y luego ahí también puedes comentar tu parte, porque eso también es que Cristina es muy consecuente, ¿no? Se dice consecuente, no sé. Bueno, terminamos, entonces yo voy a salir con otros chicos, no pasa nada. Y después... No pierde tiempo. Yo creo que llega un momento en donde tú ya aprendes, pues, ¿no? Sí. Y cuando tú ya aprendes acerca de tus errores pasados, uno ya sabes lo que quieres y estás segura de lo que quieres, y lo otro es que no vas a perder tu tiempo, ¿no? Porque el tiempo pasa y uno nunca sabe, ¿no? Y yo no me voy a quedar con alguien con la que no soy feliz, uno, y que no me va a valorar, dos, ¿no? Entonces, Sandro me decía, bueno, no estoy seguro porque yo paso entre Suiza y Perú y además mi vida como actor no me deja tener una pareja muy estable porque yo siempre voy a estar moviéndome. Entonces yo le decía, bueno, ya está bien, genial. Y pues comenzaba a salir con otras personas y como Sandro veía eso, también como que sentía un shock, ¿no? Porque yo era sincera con él, pues también, ¿no? Hasta que él ya se decidió, bueno, ya no, quiero que salgas con él. Te vas a quedar con... Te salió la parte. Te salió el acto peruano. Sí, puede ser. Vamos a estar, y ahí fue que estuvimos. Pero nuestra relación fue muy complicada porque también había una barrera geográfica. Claro. Y era el hecho de que Sandra y yo estábamos como que distantes de alguna manera, porque él tenía que venir acá a Suiza, porque de alguna manera en Suiza le pagaban más y lo llamaban. Entonces era como que tenía su lado suizo en donde tenía proyectos, trabajos, lo llamaban y estaba y por otro lado estaba en Perú, estaba sufriendo porque no encontraba el trabajo que él quería para ser actor, y ser actor en Perú es otro tipo de camino en donde tú tienes que ser más influencer, tienes que comenzar a hacer relaciones y contactos, y a pesar de que tengan los contactos, tienen que haber como que el momento, y aparte que de alguna manera tienes que conectar y hacer que la otra persona te ayude, ¿no? Y eso lleva tiempo también, ¿no? Es como que él llega de la nada y ya lo van a poner a trabajar como las superestrellas. Eso no sucede, ¿no? Tienes que trabajarlo, ¿no? Y aparte que
todo el tema de entretenimiento en Perú, si no eres un top performer famoso, jajaja, sí, sí, no vas a ganar el dinero que él ya gana aquí en Suiza. Entonces era como que pensando, el Sí. peruano que quiere sufrir, ¿no? Porque en Perú no le estaba pasando bien económicamente, pero a él le encantaba. Le amaba Perú y él quería estar en Perú. Es que hay otra forma de vivir. Sí, tú dices ahora económicamente, es verdad, ¿no? En Perú no ganas tanto, pero hay como otros beneficios que te apoyan, ¿no? Yo, mira, le doy un ejemplo. Yo, aquí en Suiza no, es, no te lo puedes imaginar, pero de irte a un restaurante y decir, mira, yo tengo tantos seguidores, voy a hacerte una story y me das tu menú gratis. ¿No? Eso pasa en Perú. Aunque no tienes que ser una estrella famosa, pero es como se apoyan, ¿no? Las redes sociales pesan mucho más. Las redes sociales. Y eso también es una moneda. En Perú es una moneda. Ya. Mientras que acá es como, ok, no, primero demuéstrame cuánto impacto me vas a dar, ¿no? Entonces es como algo totalmente distinto. Y eso tenía que aprender en Perú, y lo aprendí. Y ahora aquí es un beneficio. Pero sí, o qué fue, hay varias cosas, ¿no? En que puedes irte a la bodega de la esquina y dices, oye, mira, hoy día, no sé, te voy a pagar la próxima semana, me entregas las frutas ahorita, ¿no? Y ahí se lo escribo y la próxima semana te vas a pagar y hay esa confianza. Aquí no te puedes irte a un COP y preguntar, oye, ¿puedo probar la próxima semana, ¿no? Y es otro pensamiento, otro chip. No digo que es mejor ni... Las bodeguitas ni te peor. pueden fiar, pues, Ya, o sea, claro, seguramente no existe Claro. más eso de la cercanía, ¿no? Pero quizás, Sí. no sé, quizás para ti se me ocurre que era como lo que nos pasa al contrario, cuando llegas acá y es todo nuevo y lo disfrutas y no sé qué, para ti era lo mismo, como ir a Perú y ver como todo diferente a lo que estabas acostumbrado Ujú. y te gustó y querías conocer más y no Sí, sé. sí, obviamente, pero yo también tengo que decir que yo tenía ese choque cultural y tenía también que cambiar un chip, porque al inicio yo llegué al Perú como un europeo, ¿no? Y pensaba que sé todo mejor, ¿no? En el sentido de que yo sé cómo se tendría que ahorrar dinero, cómo se tendría que vivir, ¿no? Preguntar el sistema, la puntualidad, todo eso me incomodaba al inicio. Hasta que un amigo mío me dijo, Sandro, pero si todo es mejor en Europa, ¿para qué vienes acá para quejarte? Y es verdad, ¿no? Yo tenía que cambiar ese chip y entender la vida, cómo funciona, cómo funciona en Perú. Y recién de ahí también me abrí para encariñarme con Perú, porque antes era como, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Ay, tendría que apoyar, no, todo, te vuelves casi loco. Y después cuando te empiezas a encariñar, es otra forma de ver, ¿no? Porque ahí de verdad ves a las personas de la misma altura y ahí te con relaciones interesantes que se apoyan, etcétera. Antes siempre te ven como un europeo arrogante que sabe todo mejor, ¿no? Y ya no le da la gana de interactuar contigo. ¿Alguna vez has pensado cómo hubiera sido un Sandro que nació y se quedó en Perú y que nunca pasó por Suiza? Sí, sí, seguro que sí. ¿Cómo, Me- cómo fue? yo, ¿En qué serías diferente? más cariñoso, creo. Sí, Por eso te va a enseñar. Sí, sí, creo. Bueno, yo sí soy cariñoso, pero como conozco a mi La familia, forma de ser hubiera yo- sido más cercana. sí, pero tampoco, yo creo que no tan independiente como acá ahorita, ¿no? Porque mi madre falleció, tenía que sobrevivir más rápido, pues sí, pero como veo a mis primos, ¿no? Porque sería algo así, un poco similar, sería de otra forma, seguro. Muy buena pregunta, pero yo sí creo que la familia pensada así tradicional, tendría un rango más alto que acá. Acá es más tú eliges tus amigos y tú eliges con qué personas quieres tener a tu alrededor.
Y eso, no, ahí todavía es clásico, ¿no? La abuelita que es la patrona, que dice cómo todo, todo funciona y en la jerarquía todavía estás más abajo. Creo que sería un Sandro de esa forma. Ujú. Eso es, así pienso. Ok. ¿Y tú una vez te imaginaste cómo sería si toda tu vida te ibas a quedar ahí en Ecuador? Sí, pero siempre, o sea, yo creo que en el medio en el que estuve en Ecuador, siempre me mostró que no iba a vivir en Ecuador. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que mi mami tiene una escuela de español en Ecuador. O sea, hace muchos, muchos, muchos años. Y antes incluso de tener la escuela, mi familia era como una host family, porque recibían estudiantes para quedarse en casa. Qué bueno. Entonces yo estuve desde chiquita siempre en contacto con extranjeros. Y creo que por ahí, no sé, como que creo que desde ahí ya sentía de alguna forma que iba a salir del país. Pero, ¿cómo sería yo? Wow. No sé, y creo que no sería nada de lo que soy ahora. Ujú. Porque creo que en esta vida aquí en Suiza me transformó y aprendí muchísimo por el hecho de crearlo todo sola, de empezar con mi trabajo, de aprender a hacerlo todo por mí misma, que es algo que en Latinoamérica como que siempre tienes el apoyo de alguien al lado. Ujú. Y en mi caso, con mi negocio y todo, eh, creo que sería alguien que todavía estaría como dependiente de la familia y que no hubiera crecido, avanzado tanto. Em, Capaz hubiera tenido hijos, no sé. ¿Tú volverías a vivir en Ecuador? No, no, eso es claro para mí desde hace mucho tiempo. Porque, bueno, hay muchos factores, pero el primero es la seguridad que tengo aquí, la seguridad en todo aspecto, económica, de vida, y sobre todo que me siento que logré alcanzar algo que no hubiera alcanzado en ningún lugar, o sea, ni siquiera en Ecuador, ni en ningún otro lugar. Entonces, volver a Ecuador es como dejar todo eso, dejar todo por lo que trabajé tanto tiempo. em, y se lo puede hacer, claro, en una situación extrema, o sea, yo volvería, pero no con gusto. No sería algo que lo haría por gusto, o sea, sería más como si tuviera que, Necesidad. ya, pero no volvería. Y una pregunta también que justamente ahorita recién es muy actual, pero no sé, ¿tú aún sigues votando cuando hay elecciones presidenciales en Ecuador? Ujú. No, No. no, hace mucho tiempo lo dejé. No. Al principio fue por descuido Ujú. y después me desconecté totalmente de... Es que esto tiene una razón también. Ujú. Y es que hace mucho tiempo yo cerré como las redes de las informaciones del país, porque me venía como afectando mucho ver como, sabes, lo típico de pasó esto y mataron a tal y tal y tal. Entonces yo decidí que lo mejor para mí era como, Mentalmente, claro. ajá, entonces yo no recibo información, yo no leo información, de todo lo que me entero es con mi familia y todo, y creo que me ha ayudado mucho. Y una de esas cosas es también la política, porque la política es como el pan de cada día, ¿no? Y siempre es como que esto, ya, la. Y yo creo que en mi caso en particular es como que a mí me pasa que cuando veo esas cosas me siento impotente y digo, estoy aquí y si pasa algo y me preocupo y todo eso, entonces me desconecté completamente. Ya. Sí. Sí, eso pasa mucho. De hecho, o sea, ahorita vamos a la pregunta de Sandro, que justamente fue súper controversial, ¿no? El tema de votar o no votar. Pero justamente a mí me pasa mucho eso porque yo siento que el tema de vivir en Suiza, Ujú. o sea, para mí realmente a la medida que pasan los meses y cómo me ha tratado Suiza, yo te digo, ¿no? O sea, la bienvenida, los cursos, me quieren que yo me adapte. Y ver toda esa tranquilidad que yo siento, a pesar de que estoy en una incertidumbre, porque todavía no tengo un trabajo fijo y tal, ¿no? Y todo eso,
me siento mucho más tranquila emocionalmente y el simple hecho de que tengan esto de que todo sea más silencioso, la política del ruido y todo ese tema, siento que también ayuda mucho a que mi sistema nervioso esté más en paz. ¿Me explico? Hasta mi mente funciona de una manera diferente. ¿Me explico? Entonces, ese caos con el que uno vive viviendo, o sea, con el que uno vive mientras que va viendo las noticias en tu país, en Perú, que mira el sicario tal, que Pato van a matar, el tema político y todo eso puede ser muy estresante cuando estás acostumbrado a vivir en un país que es tan tranquilo y te da tanta seguridad, ¿me explico? Es como ir entre dos esquinas opuestas, ¿no? Entonces, justamente han sido las votaciones de Perú. Sí, sí, lo vi. Y fue demasiado controversial porque pues Sandro fue a votar, Sandro es peruano, ¿no? Y yo no pude votar porque no he cambiado mi dirección todavía a Suiza, así que no tengo la cédula acá, tampoco no puedo votar. Y pues nos informamos y todo, y Sandro votó, pero hubo mucho tema controversial porque Sandro, siendo suizo peruano, mucha gente decía, no, tú nunca has vivido en Perú, no tienes derecho a poder opinar acerca de cuál va a ser el futuro del país, ¿no? Y mucho hate por ese lado, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Sandro, acerca de esto? Bueno, no, mira, yo lo veo como una responsabilidad también. Por eso después la pregunta a ti, pero para mí es como una responsabilidad también. Mira, yo con 18 años la embajada del Perú me preguntó si, no más tarde, me preguntó si quiero todavía quedarme con la nacionalidad. Y yo dije que sí. Y eso también te da una responsabilidad. Justamente eso también, esa experiencia que pude tener en Perú. Y también todavía por ahí algo, ¿no? Nosotros queremos trabajar en ambos, en los dos mundos. Eso también me da una responsabilidad de saber, informarme yo mismo qué pasa ahí. Y eso no significa que yo proactivamente tengo que estar siempre presencial, pero en una decisión tan importante como quién va a ser el presidente, cada persona eh, tiene el derecho también un poquito de responsabilidad de informarse. A ver, ¿qué les parece si empezamos con la dinámica del ping-pong? Ping pong, sí. Sandro nos preparó el ping-pong. Ping pong, casi. Un segundo, ping pong. ¿Tienes el ping-pong, Sandro? Hemos preparado con mucho esmero. Sandro va a El preparar ping pong papel sería de eso color. de acá arriba, ¿no? ¿O cuál es? No. El ping-pong es el de ChatGPT. ChatGPT lo preparó, ¿no, Sandro? Ya, entonces, para grabar. Ping pong, ¿no? ¿Cuál es eso? Cosas entre Perú y Ecuador que nos van a preguntar a los dos. Hay varios. Ahí están ricas las papitas. Estas me encantan, son de bufa. Están muy buenas. ¿No las probado? No las he probado. Tiene como un queso. Trúfalo. Es trúfalo. Con razón, yo amo la trufa. Ok, entonces, llegamos ahora al ping pong con... Con Zurich en español. ¿Cómo? Sí. Con Zurich con Mercedes. Con Mercedes y Cristina del Metador. Ok. Ah, yo lo digo, no lo introduzco. Ah, ya, ok. Tú eres el que va a hacer las preguntas. Sí. Ah, no, yo lo conocí así que es ping pong con y Ah, pero bueno, yo le voy a decir. Claro, sí, si quieres hacemos una introducción. ¿Así? Y podemos decir, ¿sabes? Con Mercedes de Ecuador. Sí. Y Cristina, eso. Ya, Claro, o tú puedes decir con... Con Mercedes, soy de Ecuador, de Zurich. No, con Mercedes, con Zurich en español de Ecuador. No. Ya, o sea, tendremos que decir que es Ecuador y Perú para que se... Sí, no, yo tenemos con ping pong suizo, peruano ecuatoriano con... Mercedes. Zurich Peruano español. ecuatoriano, digo. ¿Cómo? Peruano ecuatoriano. Ping Si dices pong. suizo, peruano... No. Ping pong, peruano ecuatoriano, Perú. ¿Y cuando me mandan, qué digo, mi nombre o qué? Si dices el podcast de Mercedes X, ¿no? Yo Tú creo Mercedes de Zurich en español y yo Cristina del Metador. Ya. Ok, esto es ya listo. Ya. Listo. 1, 2, 3, va. Bueno, llegamos al ping pong ecuatoriano peruano con Mercedes de Zurich en español.
Y Cristina, de El Mentador. Bueno, primera pregunta. Ajá. ¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas en Perú-Ecuador? La guerra. Que nos robaron. Yo siento que es como que el país que está al lado, ¿no? Es como, son dos hermanitos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Que se pelean, claro, ¿no? Todos los hermanos se pelean, ¿no? Pero están al ladito, ¿no? Ajá. Bueno, número 2. ¿Qué hay en común entre Perú y Ecuador? Que estamos súper cerca, que somos un poco parecidos. Sí, yo diría que pues no compartimos el Amazonas, ¿no? Geográficamente. Cierto. También compartimos la parte de los Andes, ¿no? Y pues el tema cultural también, pues no somos latinos, ¿no? Somos latinos y se ve mucho ese lado de que pues culturalmente nos parecemos, ¿no? ¿Qué crees que es lo más distinto entre ambos Ahora culturas? empieza tú. ¿Eso? ¿Qué crees? Ya, yo creo que lo distinto y que te podría decir cualquier persona es el tema del ceviche. ¡Ay, eso es muy... El ceviche ecuatoriano y el ceviche peruano son totalmente distintos. El ceviche ecuatoriano tiene palta, si no me equivoco. Aguacate, no. No. No necesario. Bueno, depende de la región. Ajá, puede tener palta y muchas veces le ponen ketchup. Sí, no me gusta. También puede traer, he visto que trae camarones, ¿no? Sí, es que Pueden ser un cevichito de camarones, Ujú. pero en cambio en Perú es más que todo. Si tú piensas en Perú en ceviche, no vas a pensar en camarones, vas a pensar en pescado. Sí. Tiene harta cebolla. En Ecuador no necesariamente va a tener mucha cebolla, pero sí va a ser más líquida. Y en Ecuador es más una sopa y en Perú es un plato que está acompañado de varias guarniciones. Puedes tener tu choclo, tu camote glaseado, tener la lechuguita, ¿no? Y comes el ceviche, ¿no? Pero yo en su defensa, Ujú. digo que me gusta más el ceviche peruano. Bueno, es que hay que saber aceptar cuando algo es bueno, ¿no? No empecemos. Ya. ¿Y tú, para ti, cuál es la diferencia entre Perú y Ecuador, ¿no? O sea, Como era la pregunta, Lo ¿no? más distinto. Lo más distinto. Lo más diferente entre Perú y Ecuador, creo que, a ver, aparte de la comida que ya mencionaste, yo creo que puedes, o sea, yo al menos puedo notar claramente cuando escucho a un peruano y cuando escucho a un ecuatoriano. O sea, el acento. No solo el acento, sino Jergas. la jerga ya, pero más como cómo se comporta también. Ok. O sea, para mí un peruano jamás podría pasar como ecuatoriano y viceversa. Interesante. Y Interesante. puedo distinguir la fisonomía, también puedo distinguir súper rápido de un peruano. Ah, sí, mira. Tiene buen ojo. Sí. Yo puedo confundir varias veces mexicanos, ecuatorianos. Bueno, Sí. ¿no? próxima. Ya. ¿Qué comida de tu país te hace sentir inmediatamente en casa? Ay, el arroz con menestra. Arroz con mezcla. En mi caso, el pollo a la brasa. Siento que es muy famoso. Sí. ¿Qué plato del otro país sí podrías podría adaptar felicidad en tu vida? Plato ecuatoriano. ¿Me conoces igual? No, realmente la verdad que ahí sí cero puntos para mí. La verdad que nunca he ido a Ecuador a pesar que está al lado. O sea que ahí esa pregunta, 0 puntos para Cristina. Ok, yo ya dije, soy fan del ceviche peruano. Perfecto. Y si si tuvieras que explicar a un europeo por qué la comida para nosotros es tan importante, ¿qué dirías? Yo diría que la comida tiene que ver con el compartir, con el sentarte con otros, como vivir ese momento, compartir, hablar En Ecuador, no sé, me pregunta, me imagino, cuando estás comiendo y estás hablando de qué vas a comer después, por ejemplo.
Sí, literal. Es súper peruano. Es súper latino, me imagino, ¿no? Ajá, yo creo que a diferencia de Europa, la comida no tiene ese papel de unir, de juntar, de socializar. Ujú. Es como, ok, bueno, también por temas de trabajo, de tiempo, no sé, que tú vas y te sientes y comes y se acabó. Pero ya eso es diferente. Sí. Bueno, yo creo que para mí el tema de la comida también está muy relacionado al tema del amor que uno puede expresar hacia la otra persona. Te conquistó por O la... sí, o muchas veces dicen en Perú, no sé si eso es algo súper latino, pero es como mientras más amor le echas a la comida y tienes amor por la otra persona que va a comer, más rico va a salir todo, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. en Perú la forma de demostrar afecto es cocinándote. ¿No? Ven que te cocino una sopita. ¿Estás dormido? Sí. Ay, yo te hago un caldito de pollo, no Oh. te preocupes, ven para acá. O, ay, ¿qué quieres comer? ¿Qué tienes ganas de comer hoy? No, por ejemplo, a mí me pasa mucho que voy a la casa de mi mamá, porque en Perú yo vivía al lado, y era como que iba, y mi mamá siempre me tenía algo para comer, ¿no? A pesar de que yo no le decía. Entonces eso es algo súper lindo y es como que te acogen, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Qué parte de tu cultura valoras más ahora que estás fuera de Ecuador? Valoro más, también un poco conectado con la pregunta de la comida, valoro más estar juntos, como la confraternidad, como de hacer cosas en familia, como de ser espontáneos, de visitar a la gente. eh, sí, yo diría que esa parte de compartir. ¿Qué? Sí, yo creo que si tuviera que resaltar algo de los latinos, es que los latinos somos más como easygoing, somos más ligeros, ¿no? Y también, pues, yo siento que los latinos se, se ríen de la vida, ¿no? O se ríen con la vida y siempre, entre hasta los mayores desgracias, te van a sacar un meme o te van a sacar un chiste o se van a reír de su propia Sí. desgracia, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los latinos, creo que más auténticos y es como que, ok, la estoy pasando horrible, pero prefiero reír que llorar, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, ahora lo llevo mucho conmigo, ¿no? Y creo que es un punto diferencial entre los latinos en general. Y la pregunta, ¿qué te ha pasado que viviendo afuera te sientes más latina que nunca? Sí. ¿Sí? Sí. Y eso que ya voy como 15 años acá, pero Ajá. sí, yo soy latina, pero sí. Y me pasa mucho, ¿sabes cómo? O sea, cómo me doy cuenta que me sigue pasando es en mi trabajo. Porque yo noto que mis estudiantes están como pendientes a que yo haga un chiste. Para empezar a reír. Ah, sí, es como, ¿y qué me está viendo, no? Es que yo creo que es muy, muy característico del suizo que al principio es un poco reservado. Ujú. Entonces cuando tú ya le muestras o ya se siente como más en ambiente, empiezan como a reírse. Sí. Y yo como profesora como que tengo esa función. Ujú. Entonces es como que me ven a mí como la chistosa, la que hace bromas, la que habla mucho. Y creo que esa es mi parte latina que la traigo y la tengo muy, muy fuerte. Ya, sí, o sea, yo creo que cuando uno sale al exterior, en general, al final tú eres representante de tu país, ¿no? Y después se pueden generar ciertas generalizaciones, ¿no? Como por ejemplo, no sé, tengo amigos suizos que me dicen, que me han dicho hace poco, enfrente de Sandro, ¿ah? Oye, Cristina, tú eres, no sé, te veo que eres muy trabajadora, ¿eh? Qué raro, no conozco peruanos tan trabajadores así como tú. Entonces, al final siento que uno también tiene ese orgullo, ¿no? De que uno es latino. Y ahora ser latino está de moda, así que estamos de moda, ¿me explico? Y obviamente uno quiere ser latino. Ahora todo el mundo quiere ser latino, ¿entiendes? Entonces al final uno lo lleva en la sangre, así que yo estoy con orgullo siendo latina, ¿me explico? Y sí, me siento más latina que nunca, ¿no? Y estoy orgullosa de serlo también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, síganos. Zurich en español, podcast y el metador.ch. Nos vemos.
Bien. Gracias. Vamos, sí. Lo máximo. Wow, lo logramos. Sí. Un podcast largo, ¿ah? Bueno, Sí, pero a veces podemos cortar. Yo hubiera querido seguir hablando, ¿ah? Sí, está entretenido.